Hola, mi nombre es Camila Cano González, soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. En esta ocasión tengo el gusto de realizar una entrevista a nada más y nada menos que el escritor Micaíl Carvajal, una voz singular en la narrativa del norte de México. En un momento en el que leer y escribir parece volverse cada vez más complejo, conversar con un autor que reflexiona sobre su oficio y su entorno es una oportunidad para conocer la literatura en la actualidad. Micaíl Carvajal nació en Durango en 1991. Es licenciado en Letras Mexicanas por la UNL y ha cursado estudios en nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Su obra destaca por su mezcla de humor, melancolía y una mirada crítica, con una fuerte raíz en el norte del país. Además de escribir narrativa, ha desarrollado proyectos como La Gramática del Meme, donde conecta la literatura con el lenguaje digital. Su más reciente libro, titulado Uno es el número mínimo de personas para hacer un dueto, reúne 17 cuentos que exploran temas como la identidad, la transformación y el absurdo cotidiano, con personajes que van desde adolescentes confundidos hasta botanas con crisis existenciales. El día de hoy hablaremos sobre su libro, su proceso creativo, qué significa escribir en el norte y cómo vive y sobrevive una persona que ha elegido la escritura como camino. A continuación se presentará la entrevista. Okay. Muchísimo gusto. Mi nombre es Camila Cano González. Actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Estoy dentro del sexto semestre en la especialidad de español y es un gusto poder realizar una entrevista con el escritor Micaíl Carvajal. Muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Camila, muchas gracias. Muy contento de estar aquí colaborando contigo. Ok, muy bien. Le comento la dinámica, son preguntas relacionadas a su último libro, el más actual, el cual desde el título me parece muy interesante, fue muy llamativo, me atrapó, y posteriormente serán preguntas relacionadas a su oficio como escritor. Como primer pregunta me gustaría cuestionarle acerca del significado del título del libro. ¿Por qué eligió una frase tan peculiar para su libro? Y bueno, mira, fíjate que yo soy de ese tipo de escritores que de un título pueden escribir toda una historia, un poemario, una novela, y ya en algún momento supongo que me surgió esa frase de uno es el número mínimo de personas para hacer un dueto. Yo sabía, ¿no? Que tenía que escribir algo relacionado a esto. Y al final, pues bueno, hay un cuento que es justamente el cuento que cierra el libro, y el cuento da nombre a todo el libro. Uno es el número mínimo de personas para hacer un dueto. Cuenta la historia de un músico que tiene por ahí una ruptura amorosa, eh, y pues todo el descenso a la depresión y al terminar esa relación, se comienza a dar el tiempo por recomendación de amigos de recurrir a estas aplicaciones de citas, conocer gente, y pues bueno, conoce a personas igual de rotas que él. Entonces pues pongo dentro del universo del cuento que esta frase que es como contradictoria, donde pues se dice, ¿no?, que uno es el número mínimo de personas para hacer un dueto, Claro. y que no te sientas incompleto, y aún en los duetos, que los duetos en términos técnicos exigen dos Dos personas, personas, sí. con uno tienes para sentirte bien contigo mismo. Entonces, tiene esa reflexión el título. Por ahí mis otros colegas escritores me echan carrilla de que el título del libro parece canción de Panda por el nombrezote largo, pero pues Sí. bueno, justamente esa es la historia detrás del título. Sí, yo coincido mucho con usted al momento en el momento en el que dice que la palabra dueto te dice que se ocupan de dos personas, pero sinceramente yo analizando el nombre del libro, pues digo, mientras tú te sientas bien contigo mismo, parece que estás completo, que no necesitas de alguien más pues para hacer, como su nombre lo dice, un dueto, o sea, te sientes completo, no, digo, o sea,
qué bien tener compañía, ese tipo de cosas, pero mientras tú estés bien contigo mismo, yo creo que es más que suficiente. Entonces, me parece muy interesante el nombre del libro, me gustó, claro. Posteriormente, bueno, a lo largo del libro se nota esa mezcla de melancolía, de humor, la observación cotidiana, situaciones diarias. ¿Qué temas o emociones quería explorar principalmente dentro de su libro? Pues creo que el hilo conductor de todos los cuentos, son 17 cuentos, Te cuentas. eh, varían mucho en tono, en registro, en personajes, en temática, pero creo que el hilo conductor justamente es el amor como concepto, y no necesariamente o no suficientemente el amor romántico, ¿no? Creo que el amor como concepto puede explorar muchísimas vertientes, muchísimas direcciones. Entonces creo que efectivamente pues habrá textos que sí tendrán como este tinte romántico, afectivo. Hay por ahí textos más centrados en lo erótico, o más centrados en el amor propio o en el amor personal o en el amor a la profesión o a la acción. Entonces creo que justamente eso, y quise hacer toda una reunión de textos que exploraran a través de los variopintos personajes, justamente lo que es el amor en todas sus facetas ópticas, vertientes, posibilidades, y también la misma existencia del desamor, o el fin del amor, o el amor no correspondido, o el amor imposible. Entonces, pues bueno, creo que es el hilo conductor, sin dejar de lado que pues cada cuento tiene alguna propuesta distinta, o alguna reflexión o profundización que va por un lado, no necesariamente temático. Claro, sí. Comentando acerca de uno de sus cuentos, me pareció bastante divertido el que hizo relacionado al sabritón. Para mí fue mi favorito, digo, a lo largo de la historia pues se puede ver que el sabrito quería cumplir su propósito de ser comido, sin embargo pues se daba cuenta que cada vez era menos posible que alguien pudiera agarrarlo, entonces me doy cuenta que sí maneja mucho el tema en cuanto al amor, de que el sabritón en este caso quería sentirse satisfecho de haber cumplido su propósito, pero pues al no lograrlo fue como que ¿por qué? O sea, que yo no tuve, que las otras frituras sí hayan tenido y somos de la misma bolsa, entonces yo creo que manejó muy bien el tema relacionado al amor, como usted dice, no un amor de pareja, de como de ese tipo de amor, sino un amor también propio. Mi siguiente pregunta es que, bueno, yo me he dado cuenta que muchos lectores, escritores, destacan de sus textos que pueden encontrar algo diario. A mí me gustaría saber cuánto hay del escritor Micael Carvajal dentro del texto y cuánto hay de ficción, cuánto podemos encontrar de usted como tal. Claro, qué buena pregunta. Fíjate que esta es una de las grandes reflexiones de la creación literaria, que es hasta qué punto el autor se puede desdoblar de su producción literaria. Creo que siempre nos manejaremos en una línea muy delgada. Creo que yo como autor, al menos en mi particular visión, es evidente que estoy ahí en mis textos. Te podría dar hasta ejemplos específicos de personajes, o parte de mí que hay en los personajes. eh, Aunque por ahí, por ejemplo, en el cuento de el que cierra el libro, aunque ahí menciono que es un músico, y por ahí también tengo el guiño de que el músico prefiere, en algún momento le dirá a algún colega escritor que escriba su historia, pero a mí me ocurrió la historia, obviamente con mayor ficción, pero a mí me ocurrió esta historia de que tras una ruptura amorosa, y meterme al mundo de las citas, me tocó salir con una persona con la que jamás en otro contexto o universo habría tenido match, más o menos similar. Eh, y bueno, también el cuento del sabritón, por ahí menciono que de repente pues su cuarto es el de un profesor de bachillerato, que pues evidentemente es mi cuarto. De hecho, el cuento de Testimonio y Vida del Carbohidrato,
Hasta tengo, luego me aparecerá ahí en mis recuerdos de Facebook, pero me aparece una vez que estaba barriendo y encontré así un sabritoncito todo tirado, todo empolvado, y escribí en mi Facebook, ¿no? Puse así en mi estatus, si el sabritón que acabo de barrer pudiera hablar, ¿qué diría, no? Y creo que ese fue como el génesis de esta historia. Entonces, pues hay bastantes cuentos en los que pues estoy presente, o estoy manifestado a través de los personajes. También por ahí hay algunas de mis obsesiones particulares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el cuento de Oreocromis, de de este joven que va de regreso al pueblo que recuerda entre memorias borrosas. Siempre me ha gustado explorar pues mis raíces o los sitios de donde vengo. Entonces, pues bueno, como te comentaba, ¿no? Esta línea es difusa porque por un lado es imposible quitarle siempre la presencia o la huella digital del autor, Claro, pero también por el otro lado, ahorita esto que mencionabas en tu pregunta, que tanto es ficción, también pues uno como creador tiene la flexibilidad de poder eh, moverle todo ese rollo, ¿no? Y siempre hago esta analogía. eh, de que yo, por ejemplo, puedo poner así un estatus o un mensaje así súper mega indirecta, directa, tirándole a alguien o algo, y me puedo cubrir con la manta de que, es una canción, o es un poema, o es claro. ficción, ¿no? Entonces, siento eso. Yo creo que las personas que de mi círculo más cercano, a lo mejor para ellos es súper mega evidente luego mi parte así tal cual en la historia, Sí. pero pues ya, posteriormente luego encuentran nuevos lectores que no tienen la menor idea de mí como persona y pues eh, creo que eso es lo que ha nutrido siempre la historia de la teoría y el análisis literario, que es donde, pues bueno, aquí podemos suponer mil cosas, pero al final la verdad se difumina en la ficción. Claro, claro, sí, pues como dice ustedes, yo creo que como escritor es complicado dejar a un lado su esencia, no incluirla en algún fragmento, de algo tiene que sacar inspiración para poder escribir y yo creo que sí yo creo que imposible poder no agregar algo que represente al autor dentro de la obra. Mi siguiente pregunta es, cuál considera usted que haya sido el detonante que lo llevó a escribir? Uno, ¿es el número mínimo de personas para hacer un dueto? ¿Fue un libro que usted estuvo planeando o fue poco a poco, se fue dando poco a poco? Me gustaría conocer cómo fue que usted tomó la decisión de escribir ese libro. Muy bien, sí, fíjate que yo mi trayectoria principal o trayectoria más temprana siempre fue a través de la poesía, desde que, desde que estaba en mi adolescencia, desde cuando estaba en la carrera, que yo estudié letras, pues siempre me reivindiqué como poeta, ¿no? Escribía más poesía de que otro tipo de género. Sin embargo, pues también como lector siempre he sido bastante propenso a leer cuentos, ¿no? Es un género que disfruto. También como lector y ya posteriormente como profesor, también pues me he especializado un poquito en la narratología, en la teoría de la intertextualidad, o sea, sí domino la teoría y la práctica en poesía, pero también pues siento que tengo como una facilidad de analizar cuento. Entonces pues creo que el paso natural siguiente pues era de que, bueno, ahora yo voy a producir mis propios cuentos. De los 17 sí te diré que 4 o 5 fueron pues escritos al menos en el último año ya con la finalidad de formar parte de este libro, incluso pues el cuento de que da título al conjunto, pues un texto que escribí para este libro, o sea, que estaba inédito para este libro, pero pues también hay textos que ya tienen muchísimo tiempo. Pienso por ejemplo en el del gato biblionauta, que ese cuento pues tiene al menos 10 años de que fue publicado en aquel entonces en lo que eran revistas de estudiantes de literatura, o la mandaba luego
a mini certámenes o cosas así. Otro de los cuentos también, por ejemplo, que aparece, creo que es el penúltimo, el de El aeropuerto está en carretera federal. Este cuento, por ejemplo, pues en el 2015 gané un concurso en la UNL de creación literaria y pues ese texto fue el que ganó el primer lugar en cuento. Otros que rescaté de mi antiguo blog, otros que saqué de como producto de talleres literarios en los que participaba. Algunos eran ejercicios literarios que traía. Es decir, ya al momento yo de elaborar la arquitectura del cuento, perdón, del libro de cuentos, pues Sí. me puse a buscar en mis carpetas, en textos ahí que tenía empolvados. Rescaté algunos de mi antiguo, antiquísimo blog que tenía hace muchos años. Y pues justamente eso, ¿no? Obviamente hubo un par, más de un par de cuentos que no quedaron en la versión final, justamente por esto, porque creo que no formaban parte de este hilo conductor del amor como sentimiento, entonces pues se fueron quedando fuera. Hay por ahí también un cuento homenaje a Horacio Quiroga con su almohadón de plumas. Yo hago mi versión del almohadón de plumas, en este caso siendo una rosa en un libro. Eh, entonces, pues bueno, siempre he disfrutado la narrativa, entonces pues desde poquito antes del año pasado dije, ya estoy listo para publicar mi primer libro de cuentos. En narrativa no es mi primera publicación, igual hace un par de años publiqué un plaquetito de 3 cuentos y un bonus track. Ninguno de esos los decidí justamente poner en este libro porque no entraban en esta atmósfera, pero pues eso, ¿no? Fue como esta pulsión de ahora quiero escribir un libro de cuentos, y pues bueno, el trabajo también de revisar, de editar, de modificar algunos textos, creo que de su versión primigenia a la publicada, pues son muy distintos. Por ejemplo, el cuento que abre el libro, el de No volver a crecer, me Sí. acuerdo que en su momento se llamaba Laceración, y luego tenía un nombre así también muy largo, que era la caída del pelo de las cejas, cosas así que fui cambiando. Entonces dije, no, hay que enmendar algunas costuritas por ahí que se ven. Y pues bueno, creo que estoy contento con el resultado. Lo único que lamento pues fue no haber pedido con tiempo a alguno de mis grandes maestros que me hiciera algún prologuito. Pero pues bueno, la contraportada la hizo una de mis grandes amigas de la carrera, también narradora, Marion Zavala. Pero sí, pues creo que esta publicación llegó en el momento en el que tenía que llegar, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento. Esa es más o menos la historia. Sí, pues historia bastante interesante. Uno que observa desde fuera del ámbito de la escritura, pues podrá decir, no, pues a lo mejor sí fue un libro planeado. Sin embargo, usted comenta que eran obras que usted había hecho anteriormente hace años y luego las recupera, las modifica, así hasta formar el libro que terminó por sacar. Me parece muy interesante eso porque usted no pensó a lo mejor hace años que ese cuento le iba a servir para hacer otra de sus obras que publicó. Me parece muy, muy interesante ese lado. Mi siguiente pregunta es, bueno, usted es originario del norte de México. ¿Cómo influye el contexto norteño, el contexto social, cultural, incluso hasta el contexto climático? Sabemos que es una ciudad con cambios climáticos bastante drásticos. Puede llover en la mañana y en la noche estar haciendo frío. ¿Cómo influye todas estas características del contexto norteño en su escritura? Sí, yo soy recalcitrantemente norteño, nací en el estado de Durango. Sí. En mi infancia, adolescencia, me mudé a la frontera, a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí viví hasta mi adultez temprana y luego ya me vengo a Monterrey a estudiar la carrera. Entonces, pues me ha tocado vivir, estar, ser en los nortes. Y creo que esto, bueno, y también bueno, y también durante mi carrera me la pasé yendo a congresos, visité las otras fronteras, los otros nortes.
Entonces, pues creo que eso por un lado, y por el otro también en mi formación como especialista en literatura también pues he encontrado cierta afinidad y cierta eh, identidad justamente en autores del norte, ¿no? Me considero hijo y nieto de autores norteños como Daniel Saada, me considero herencia de esta constelación de narradores regios, el panteón de la novela, me considero aprendiz de autores como Luis Humberto Crosswhite, como David Toscana, como como ya mencioné, Daniel Sada, que es de mis autores favoritos, y también de autoras o autores de pues, otras tradiciones igual norteñas, como el maestro Eduardo Antonio Parra, la propia Nelly Campobello, que ellos pues ya tienen cierto imaginario colectivo. Mencionas por ahí, por ejemplo, el tema del bueno, del calor, de la temperatura. Eh, Está también, por ejemplo, este otro lugar común, que no lo digo desde lo peyorativo, pero también pues está la drástica o la radical exposición que tenemos en el norte a la violencia, ¿no? Sí, Al abandono social, al crecer en climas inhóspitos. Entonces creo, a lo mejor en mi poesía es un poquito más nítido y más evidente esta señalización y denuncia, pero en mi narrativa, creo que esto es también algo que marca claramente la diferencia. Creo que en mi narrativa soy menos solemne, soy más humorístico, y sí, en mi poesía es raro que maneje con el humor que manejo luego en mis cuentos. Este, Justamente por eso, ¿no? Porque pues vengo o quiero venir de una tradición de narradores que sí. trataban de transgredir eso, entonces pues sí, tengo bien marcada esa línea. Eh, hay landmarks específicos o cuentos que específicamente ocurren en espacios definitivos. Pienso en el último cuento, por ejemplo, pues que ahí el cuento termina con el protagonista parado en el puente del Papa y que se va a ir al barrio antiguo, o pienso, por ejemplo, en el de la Rosa en tu libro, que ocurre en este mercado Francisco Villa y en Félix U. Gómez. Sí. Entonces creo que muchos textos también ocurren en espacios norteños. Hay otros que a lo mejor no, que no es como tan evidente que sucedan en estos entornos, y sin embargo, pues sí, ¿no? O sea, pienso, el cuento de no volver a crecer, por ejemplo, pues yo me lo imagino en el centro de Durango, ¿no? Sube a la biblioteca central que está así en el mero cerrito, le roban la bicicleta, baja a la plaza de armas. Conozco así la calle exacta donde digo que por ahí menciono que hay un carrito de lotes y están pasando mis compañeros. O sea, digamos que sí hay también en el escenario donde suceden las historias, también pues hay un encuentro con lo regional. O no con esto necesariamente digo que todos mis cuentos ocurran en el norte. Habrá cuentos que a lo mejor le pegan más a lo universal, o a que podrían haber ocurrido en cualquier ciudad latinoamericana. Sí. Pero pues bueno, creo que ahí está también esta huella digital, y, y, y forma parte de eso. Está el cuento de Orocromis, por ejemplo, que ahí está una de mis intenciones tempranas, que es la de también crear un universo literario. Por ahí menciono bueno, son dos cuentos, ¿no? El de Albrices en otoño y el de Oreocromis. Menciono por ahí la ciudad de Topaibachic, que Topaibachic es inventado, o sea, eh, yo lo utilizo como un trasunto de Chihuahua. Ujú. En otros textos que todavía tengo inéditos, también, por ejemplo, menciono la ciudad de Zitacame, que Zitacame es Ciudad Juárez, Zitacame. este, y por ahí lo menciono, ¿no? En Albices en otoño, el sacerdote le menciona que ha visitado Zitacame, que está en la frontera de Topaibachic, o por ejemplo, en este cuento de Orocromis, el pueblito se encuentra en medio de la sierra de Topaibachic, que es la sierra de Chihuahua. Y luego está este otro cuento, el del aeropuerto está en carretera federal, que pues obviamente es
El aeropuerto está en Carretera Federal, pues es este aeropuerto de aquí de Monterrey, el Mariano Escobedo, Sí, y la historia ocurre en varias landmarks, ¿no? Por ahí la protagonista trabaja en el Museo Marco, se van a pistear a bares de mala muerte del centro de Monterrey. Entonces, pues bueno, ahí está. Obviamente, pues para gente que es de estos escenarios, pues es más fácil encontrarlos, ubicarlos, pero pues bueno, ahí está la huella digital. claro, pues como usted nos deja ver si hay cierta influencia por parte de donde se encuentre en sus obras, ya sea, como usted ha dicho, pues ha estado presente en varios contextos a lo largo de su vida y pues todo lo que usted ha vivido lo refleja en sus obras, tiene un pedacito de cada lugar en el que ha estado y eso también lo considero bastante como su marca personal. El saber nos deja ver un poco acerca de su vida, y pues me parece muy fascinante el que deje huella de los lugares en el que ha estado en una de sus obras. Usted, pues como me comentó, ha estado, eh, nació en Durango, posteriormente se fue a la frontera, y pues ahorita está aquí en Monterrey. Me gustaría saber qué tan fácil o qué tan complicado es publicar y circular un libro estando en el norte. ¿Qué redes, qué espacios, eh, qué festivales, qué ferias, qué lugares han sido claves para usted? Bien, sí, creo que ha cambiado mucho el paradigma de la publicación. Bueno, al final de cuentas, todo lo que no es el centro del país, pues está en desventaja numérica, institucional, de apoyo, de programas, de estímulos. Eso, pues, bueno, es una realidad que no podemos negar como provincianos, como nos suelen llamar los del centro del país. Sí, Sin embargo, también considero que la era digital ha favorecido mucho plataformas y mecanismos que ya existían desde inicios de los 2000, pero que se fueron sofisticando, ¿no? Pues bueno, las veces que me han hecho preguntas similares a esta, siempre les menciono, ¿no? Que bueno, si la urgencia es publicar, publicar y hay oficio y hay inversión de tiempo y hay ya productos escritos, pues hay N cantidad de editoriales que pues a cambio de un pago pues te pueden hacer todo el proceso de edición, todo el proceso de maquetación, incluso el proceso de distribución, obviamente pues ahí metiéndole de tu dinero. Si no quieres meterle tu dinero, pero quieres escribir, ese camino es complicado, se necesita mucho talento, se necesita noción de competir y hay el factor de suerte también, porque pues bueno, a lo mejor tu cuento le gustó mucho a un jurado, pero a otros dos o tres no les gustó tanto más que otro, entonces pues ya no ganas este estímulo, este premio o esta publicación. Eh, y bueno, también pues están los canales de autopublicación que funcionan bastante bien, donde pues bueno, tú puedes ser protagonista de tu propia edición, tú puedes diseñar completamente esto e imprimir bajo demanda. Entonces, pues creo, y bueno, y ya si al final de todas estas opciones no considera, no, yo ya quiero publicar y realmente no me interesa lucrar o monetizar con mi literatura, sino simplemente compartirla, pues está siempre el tema de las ediciones digitales. Yo, de hecho, mi primer libro de poemas surgió en la pandemia y fue un libro 100% PDF, gratuito, de que de ahí aquí lo puedes descargar sin ningún problema. Justamente por eso, ¿no? Yo decía, no, pues no aspiro ni deseo meterlo a concursos, tampoco quiero pagarle ahí a una editorial para que me lo publique. ujú, Entonces, pues bueno, son una de las opciones. Sin embargo, pues algo que siempre recomiendo para escritoras, escritores emergentes es que pues tengan la disciplina de escribir, ¿no? Como decía mi maestra de la carrera, la maestra Minerva Margarita Villarreal, ella decía, escribir no es fácil, decía, no son enchiladas, o sea, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y sobre todo muchas lecturas, pero pues bueno, el sol sale para todos, creo que hay unas industrias editoriales emergentes
o que no forman parte de estos grandes conglomerados de superventas, que son accesibles, que son interesantes, a los que también está padre apostarles. Entonces, hay muchas opciones para los escritores emergentes. Claro. Ahora que menciona el dedicarle el tiempo a la escritura, el que es un proceso, no es fácil escribir, la verdad. Lo he intentado y sí se necesita mucho tiempo, concentración, un espacio adecuado. Me gustaría saber cuándo usted decidió eh, que quería ser escritor. ¿Cuándo fue que usted dijo, yo me quiero dedicar a la escritura, este, quiero ser escritor? Muy bien, fíjate, esto te lo digo a ti como futura formadora de lectores y hablantes y Hablar. futuros eh, castellano parlantes. Eh, el rol de un maestro siempre es esencial en la formación de, primero, lectores. Uno, tuve la ventaja, la fortuna de tener una madre lectora, una madre que devoraba libros y en mi casa siempre había libros, siempre había revistas, siempre había enciclopedias, siempre había algo que leer, ¿no? Y creo que desde muy temprano se me inculcó mucho esta lectura. Ese fue el primer detonante. Y creo que el segundo, pues todos los maestros de español que he tenido, te podría decir con nombre y apellido, mis maestros de español desde mi primero de primaria hasta la universidad, creo que de ellos me nutrí bastante. Concretamente una maestra mía que también fue normalista allá en Chihuahua, Ujú. la maestra Belia Levario, que ella, creo que ella fue la primera que depositó en mí la noción de una posible profesionalización, ¿no? Yo me acuerdo que en sus clases disfrutaba muy, bueno, llevé con ella primero lectura y redacción y luego literatura, y en sus clases, uno, yo aprendí que yo tenía como una facilidad por la expresión escrita, Ujú. y dos, la maestra vio en mí eso y me impulsó, me dijo, oye, tú tienes madera de escritor, ¿eh? Podrías ahí dedicarte a esto y me lo creí, ¿no? Creo que ese fue el germen que propició que quisiera dedicarme a esto. Terminé estudiando la carrera de letras. Ahorita en retrospectiva te diré que no es necesaria una carrera en letras para volverte escritor. Creo que eh, gran parte, bueno, le agradezco mucho a mi carrera, o sea, pues eso es innegable, pero creo que también gran parte de mi formación como escritor no solo ocurrió en las clases. De hecho, pues nomás llevé una sola materia de creación literaria durante la carrera, Ujú. pero la escritura ahí estuvo, y fui picando piedra por otros escenarios, este, pero creo que es eso. Si soy ahorita escritor o trato de ser escritor, pues es porque eh, tuve grandes maestros que me respaldaron, que me apoyaron, que me fueron forjando. Este, y eso, no hay un momento particular o específico donde yo dijera, ya, quiero ser escritor. Tampoco creo que haya un momento en el que ya me pueda nombrar escritor. Todavía tengo ahí de repente síndrome del impostor con eso, pero creo que justamente eso, ¿no? Esta pulsión de escritura. Ahorita comentabas tú que no es fácil escribir, efectivamente no es fácil, No. pero tampoco es imposible, ¿no? Todos Claro. tenemos grandes historias que contar y con disciplina, ¿no? Recuerdo mucho una escritora que falleció ya hace unos años, gran escritora regia, Patricia Lauren Kulik, y en una conferencia ella mencionó algo bien interesante, ¿no? Ella decía, bueno, en los tipos de arte existe el virtuosismo, ¿no? Hay niños de 6 7 años que son virtuosos en la música y que no necesitan leer partituras para ejecutar o saber de memoria cosas así. En la danza hay virtuosos que se pueden mover de maneras que no cualquier mortal puede. No se Sí. diga en la escultura, no hay escultores que pueden hacer texturas de tela y de seda en bloques de mármol. Y sin embargo, bueno, y de la voz también, ¿no? Hay gente que tiene voces prodigiosas, pero nos decía, en la literatura no existe el virtuosismo, no hay
un niño de 5 o 6 años que escriba la gran novela del siglo. Nos decía, en la literatura hay primero un paso de ser un lector, y claro que sí, habrá virtuosos en cuanto a, bueno, el virtuosismo de la literatura se manifestaría mejor en erudición, en cuanto a poder conservar en la mente grandes bloques de texto, pero la facilidad de escritura es algo que todos podemos tener. Obviamente habrá unos que tienen más talento, pero se estimula, ¿no? El oficio de escritura creo que es un músculo que, que, que se va sofisticando con el tiempo, que se va perfeccionando. Mencioné ahorita uno de mis grandes tótems y maestros, de Daniel Sada. Él tenía una memoria prodigiosa en cuanto a que escribía primero en su mente la novela, sus novelas de 900 páginas, y ya la tenía toda la historia en su cabeza, y ya nada más era, la voy a pasar a texto. Pero justamente eso, ¿no? Tú como futura maestra, como especialista en español, que también esto, ¿no? La docencia de la lengua, este, siempre va a encontrar un poderoso aliado en la literatura. No significa que únicamente usemos a la literatura como para enseñar la lengua, que sí funciona mucho, pero también tiene sus exploraciones diferentes, y justamente eso, ¿no? Creo que los maestras y los maestros de español pues tienen esta responsabilidad de forjar este gusto por la lectura. No, y no hablo solo de la literatura como lo estrictamente escrito, ¿no? La tradición popular musical, que muchas de estas están en la oralidad, el consumo del arte popular también, el tener este sentido de la identidad, obviamente. Y esto creo que es una de mis mayores convicciones, ya no como escritor, sino como maestro, el aspecto de, híjole, a mí, pues yo quiero enseñar a leer y escribir a la mayor cantidad de gente posible, para que no le sea ajeno este gran mundo que es la literatura, y encontrar estas historias. Entonces, pues bueno, creo que todos podemos escribir. Habrá gente que tenga más talentillo. Luego hay otros, como el elefante en el aula, que son las cosas de las que no queremos hablar, pero pues también, por ejemplo, es un entorno a veces muy burocratizado, o a veces no está exento de corrupción, o de palancas, o de amiguismos, o de influyentismo. Esas son las cosas gachas, pero al final de cuentas, como todo tipo de arte, eh, la literatura, bueno, el arte trascendente, pues es a prueba de todas estas cosas mundanas, y eso, ¿no? Eh, Pongo, por ejemplo, en el tintero la literatura infantil, que es una cosa bellísima a veces, elaborar poemas o cuentos para niños, y el tema de la música, no se diga. Entonces, pues ahí están todas estas cosas que creo que es importante reflexionar. Sí, me parece muy la idea, bueno, a usted le ha tocado tener maestros de español que afortunadamente han sido una buena experiencia para usted. Yo ahora que apenas estoy adentrándome en en lo que será posteriormente, bueno, en unos años mi contexto laboral, yo he visto ¿Mm? que lamentablemente maestros de español que yo considero así buenos, se, se han estado acabando, la verdad, ahorita en la secundaria en la que practico o en otras secundarias que he tenido oportunidad de visitar, realmente no les dan el espacio, no hacen, no, perdón, no ayudan o no intentan rescatar a los estudiantes que a lo mejor pueden tener estas habilidades. Simplemente los dejan pasar y a lo mejor en lugar de darles esa oportunidad, hacen que vayan desapareciendo las ganas de un alumno de querer escribir por falta de motivación, de apoyo, de decir, bueno, como usted dice, el escribir y sobre todo mostrar a personas lo que ha escrito, pues lo expone a críticas, a